Vamos a ponernos de pie en esta linda mañana. Empezamos a compartir el mensaje que tenemos para este servicio. Los invito a abrir conmigo las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 11 al 14. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Creo que algunos todavía por ahí no lo tienen. Mateo capítulo 18, verso 11 al 14. Así dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños? Así dice la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, alabamos, honramos, glorificamos tu nombre por el que eres digno de recibirlo. Agradecemos por la salud, por la oportunidad, porque estamos aquí en este lugar el cual tú has puesto. Queremos llegar al corazón de los oyentes para inyectar tu palabra y que cause efecto en el corazón de cada uno de nosotros para proclamar tu palabra y extender tu evangelio. Que tú recibas la honra y la gloria. Gracias por lo que se ha llevado a cabo. Gracias por los visitantes. Gracias por las ofrendas. Gracias, Señor, por las alabanzas. Ahora prepáranos en este momento. Habla tú, que nosotros escuchamos. Todo lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta mañana traemos el título a compartir con ustedes de este mensaje y lo he llamado En busca de la número 100. Y hemos entrado en uno de los relatos más hermosos, más conmovedores y a la vez más interesante dentro de los evangelios. Y en esta parábola encontramos a un hombre que arriesgó todo para buscar a una de sus ovejas, la cual puedo decir que era la número 100. Esta oveja que le pertenecía, pues era su dueño, era su pastor, y se había perdido, se había descarriado. Y me refiero a esta oveja conocida como la parábola de la oveja perdida. Y esta mañana deseo analizar esta historia, no solamente mirando al hombre que busca la oveja, sino en sí a la oveja número 100 que se había perdido y es mencionada dentro de los evangelios. Este hombre se da cuenta que su oveja ya no estaba donde debería estar. Este hombre mencionado aquí se daba cuenta que aquella oveja ya no estaba donde él pensaba que estaba, pues estaba fuera del redil, fuera del lugar, lejos de la manada, lejos de su pastor. Esta oveja se había perdido y estaba lista para ser presa fácil, quizás por un depredador que le pudiera quitar la vida o tal vez romperla en 1000 pedazos. Este mensaje lleva por nombre En busca de la número 100 y quiero hablarles a todas esas personas, ya que utilizamos los medios tecnológicos,
Quiero decir que este mensaje va para aquellas personas que se encuentran en este momento en el encierro de la desesperación, en el caos interior donde no saben si hay una salida. En aquellas personas que sufren la vida por el dolor, por el sufrimiento, quizás de las drogas, quizás del alcohol o otro vicio que le están apagando la luz de la vida, y han llegado quizás en uno de los casos a apagar esa luz en su vida. Asimismo, este mensaje es para aquellas personas que ya han declarado su fe en Jesús, pero que en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tempestad y en medio de la aflicción se han ido, han hecho lo que han querido y le han dado la espalda a Dios. Y hoy en día nos damos cuenta que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, de acuerdo a la Escritura. Sinceramente, espero llegar al corazón de ustedes para decirles que no importa en dónde estás, cómo estás, cuál es tu postura, cuál es tu condición, para Él, para Jesús, el Hijo de Dios, el pastor de pastores, todos somos importantes, porque Él no tiene acepción de personas. Pues somos sus ovejas, unos en el redil y otros quizás descarriados. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14, la Escritura dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Palabras del mismo Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto está escrito. El corazón de aquel pastor mencionado en nuestro texto, que va en busca de la número 100, habla y muestra el corazón de Jesús por usted y por mí. Es una comparación total del pastor de pastores, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos esperanza, salvación, vida eterna, seguridad, que un día estamos aquí, pero que un día estaremos en la presencia del Señor, porque tendremos una ciudadanía que ya Él ha preparado de antemano. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5, versículo número 8, la Escritura dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos visitantes que me escuchan, usted tiene que saber que Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a morir en la cruz por usted y por mí, porque le interesamos, porque somos importantes para Él, porque Él sabe y conoce lo que hay en usted y lo que conoce lo que hay en mí. Quizás es usted la número 100. Miremos esta parábola entonces, y yo me puedo imaginar al pastor de esta historia, de aquel hombre mencionado en Mateo capítulo 18, del verso 11 en adelante. Habla de un hombre que había perdido una oveja. Un hombre que le pertenecía, era el dueño de 100 ovejas. Y yo puedo imaginarme en aquel momento, si estuviera yo con aquel pastor, puedo imaginarme al pastor contando: 1, 2, 3, 4, 95, 96,
97, 98, 99. Y puedo imaginarme aquel pastor, aquel hombre preocupado por aquella oveja. Quizás no contó bien y vuelve a recontar. 1, 2, 3, 98, 99, 99. ¿Dónde está la otra? Espero que analicen esta historia, y con esto quiero decir que este hombre es un tipo y figura, una semejanza a aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Porque usted es una oveja, porque usted es un hijo de Dios, porque usted es un alma de Dios, le interesa. Le interesa. En nuestra historia de esta mañana, una historia muy popular, incluso muy cantada para muchos, una de las preferidas para muchos, pero nos damos cuenta que esta parábola tiene un mensaje especial. Cuando este hombre contaba sus ovejas y al no mirar la número 100, hubo algo preocupante que empezó a sentir dentro de su corazón. Una de sus ovejas no estaba, una de sus ovejas le faltaba. No podía ya estar tranquilo, estaba inquieto porque su oveja se había perdido, y esa no es su voluntad. La voluntad de Dios no es que se pierda ninguno. Hay una frase, un texto que ahí, hermanos, impactó mi corazón, y de ahí sacamos el mensaje para compartir con ustedes. Y yo quiero compartir con ustedes este versículo y esta frase que llegó a mi corazón. En Mateo capítulo 18, versículo 14. En Mateo capítulo 18, versículo 14, dice la Escritura: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda. ¿Cuántos? ¿Que se pierda? ¿Que se pierda? Que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad del Padre. Por eso cada día, cada minuto, cada segundo insistimos: tú estás en una condición separado de Dios de acuerdo a la Escritura por causa del pecado. Y si tú no has creído en Jesús para recibir vida eterna, Cristo sigue buscando esa oveja descarriada, esa oveja perdida. Cristo está aquí. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y esta mañana, en busca de la número 100, está aquí el Señor. Este texto, hermano, me llamó la atención y por eso analicé esta historia. No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno. Así dice la Escritura. Él es el verdadero pastor. Y todos, absolutamente todos, tenemos que saber que somos valiosos e importantes para Él. En Mateo capítulo 18, regresemos al texto de esta mañana. Mateo capítulo 18 hace una pregunta y dice: ¿qué os parece? Una interrogativa que deja sin respuestas a sus oyentes. Una interrogativa que estaba lista para ser penetrada en aquellos que no creían. ¿Por qué? Él dijo así: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado. Estaba entrando y penetrando al corazón de los oyentes. No, absolutamente no. No todos los pastores buscan la número 100. No todos los pastores están buscando la oveja perdida. No todos los pastores andan buscando para traerlas al redil. No, absolutamente no.
Y la pregunta que menciona aquí es por eso, porque absolutamente el concepto del ser humano es muy diferente al concepto de Dios, porque los pensamientos de Dios no son como vuestros pensamientos. La historia dice que este pastor dejó las 99 por buscar la número 100. ¿Y saben por qué? Puedo hacer esta pregunta. ¿Saben por qué buscó a la número 100? ¿Tendría usted una respuesta para eso? ¿Por qué buscó la número 100? Porque para este pastor no era un número. Para este pastor no era solamente la número 100, sino que era su oveja. Se había perdido, se había alejado, se había descarriado. Cualquiera, absolutamente cualquiera, pudiera pensar que estadísticamente era absurdo dejar las 99 por buscar solamente una más. ¿O no es así? Sería absurdo. Porque quizás si se descarrió una, las 99 corrían el mismo riesgo. Y seguimos nosotros dentro de esta historia. Y quiero decir que el corazón de este pastor no le interesa absolutamente de estadísticas, sin importar lo que fuera. La historia menciona, la parábola dice que él tomó la iniciativa para buscar su oveja, y así es nuestro Dios, que nos amó tanto que dio la vida de su propio Hijo en aquella cruz del Calvario, para que uno sea hallado, curado, sanado, rescatado, perdonado y asegurado para la vida eterna. Por uno. Hoy en día, y dentro de la palabra del Señor encontramos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero déjenme dejar en claro algo. Aun si el mundo entero, excepto usted, quisiera acercarse a Jesús, por usted Dios hubiera dado a su Hijo. Esa es la mejor historia que hemos encontrado. Por eso les dije, es una de las mejores e interesantes, conmemoradora parábola mencionada dentro de los evangelios. Y esto es claro, el verdadero pastor es aquel que busca la número 100. Es el que da todo por su oveja, el que venda las heridas, el que se alegra cuando la vuelve y la halla para el redil. Y esto va también para aquellos falsos maestros, ministros, y ojalá me escuchen dentro de las predicaciones. Quiero decirte que no, absolutamente no es crédito total de parte de Dios que un pastor considere a una oveja como un número, porque no es un número, no es uno más en la congregación. No, absolutamente no. Una oveja perdida, una oveja descarriada, es un alma. En Juan capítulo 10, versículo número 12. El Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo número 12, la Escritura dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquí van los ministros falsos, los pastores falsos. Más el asalariado que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Oh, qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro. Oh, qué diferente es el corazón de Jesús al mío. Él siempre habla de personas. Él siempre habla de seres espirituales. Y nosotros siempre hablamos de número. Siempre hablamos de número. Los pastores hoy hablan de número. ¿Cuántos miembros tienes? ¿Cuántos tienes en tu iglesia? ¿Cuántos asisten? Siempre se habla de número, pero para el Señor no somos números, somos seres, somos alma, somos sus ovejas que estamos dentro de su redil. Estamos dentro de su redil. Esto me enseña a mí que para muchos perderse o que se pierda uno es solo un número. Pero para el Señor es un alma. Porque somos sus ovejas. Porque somos sus ovejas. Este hombre salió y tenía una decisión. Mirar la gran manada de 99 ovejas y mirar a una quizás que se había descarriado. ¿Dónde estaba? No lo sé. El hombre sabía, no sabía, pero aún así decidió dejar las 99 para ir en busca de la número 100. ¿Por qué? Porque Él le ayudó a nacer, porque Él la alimentó, porque la vio crecer, era parte de Él, era suya, era su oveja, por ella pudo arriesgarlo todo. Hermano, cuando entendemos que la número 100 no es un número, la número 100 es usted, que has dejado todo, que has echado a la basura las cosas de Dios, que has tirado y has dado un golpe al rostro de Dios por banquetearte en las cosas que no convienen. Pero hoy es el día, hoy tienes que saber esto. Tú estás aquí no porque quisiste venir, estás aquí porque Dios te trajo. La Biblia dice que el único que produce el querer como el hacer es Dios, es Dios para la gloria de su nombre. Y ahora sí, hermano, con esto entramos al corazón del mensaje. En esta mañana. Y aunque es corto, deseo ser contundente para llegar a su corazón en este mensaje en busca de la número 100. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que entender porque somos sus ovejas y Él nos busca a pesar de nosotros, a pesar de quienes somos, cómo nos hemos comportado. Aún así, nos sigue buscando el pastor de pastores. En el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo número 11 y 12, la escritura dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y para los que no lo han encontrado, vuelvo a repetir para que lo lleven dentro de sus corazones. La escritura dice, Ezequiel 34, 11 y 12, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. No cabe duda de que Dios es bueno, porque a pesar de estar lejos de Él siempre nos busca, Él siempre nos llama y abre las puertas y abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones, aunque no merezcamos, porque nos ama
porque nos ama. Él sabe que el hombre solo no puede regresar al redil, no puede regresar a la manada. Es por eso que aquel hombre fue a buscar a su oveja. En Ezequiel capítulo 34, versículo 15 y verso 16, la escritura dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos, sin importar quiénes somos o qué tenemos, sin importar nuestros coches que tenemos, sin importar la casa que tenemos, sin importar si tenemos dinero o no tenemos dinero, a Dios no le interesa eso, porque no importa cuánto dinero tengas, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Mas sin embargo, si no tenemos nada y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gloria al nombre de Jesús. Es la seguridad que tenemos. Es la seguridad que tenemos. Porque somos sus ovejas y Él nos busca. En segundo lugar, porque somos sus ovejas y somos valiosos para Él. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, la escritura dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y ahí les hablan aquellos que se sienten decepcionados, alejados, heridos, que no piensan que no hay una puerta, una salida, una solución. Sí la hay. Primera de Pedro 2:25 dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es palabra del Señor. Jesús no quiere que se pierda ni uno. Cristo está aquí solo por usted, por mí y por todos. En busca de la número 100. Siempre el Señor busca. Y para eso, hermano, quiero compartir unos ejemplos rápidamente. Uno de los primeros ejemplos es sobre el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno estaba atrapado, esclavizado por espíritus malignos. Mientras tanto, Jesús con sus discípulos en la otra aldea, de aquel lado del mar, de aquel lado, Jesús habla a sus discípulos: ¿saben? Vamos, pongan la barca porque tengo que trasladarme a Gadar. Allá hay un hombre que me necesita. Allá hay uno endemoniado en la ciudad de Gadar que necesita ser liberado, que necesita ser rescatado. Por uno Dios trasladó aquella barca y los mares, solamente por uno. Y si esto no es convincente, me acuerdo la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana, los samaritanos eran odiados por los judíos, no se llevaban entre sí. Y Jesús estaba a punto de pasar, ir a Jerusalén, pero le mandó a sus discípulos, dijo: no, yo tengo que descansar aquí, me siento cansado. Y se sentó en un pozo. Mientras tanto llega una mujer para sacar agua de aquel pozo. ¿Saben por qué? Porque Jesús andaba buscando a una, solo por una. Y si eso, hermano, no nos llama más la atención, ¿se acuerdan de aquel hombre cuando llegamos a aquel hombre chaparrito llamado Zaqueo? En la ciudad de Jericó había unos árboles y la fama de Jesús se estaba levantando por doquier. Estaba llevando al top. Jesús quizás era todo el tema en las casas, en la calle, por donde quiera. La temática era Jesús. Y Zaqueo, un publicano, ladrón, oyó
oyó que Jesús pasaba por allí, y no, como su estatura no le ayudaba, se subió a un árbol y le dijo, yo me puedo imaginar toda la multitud, porque Jesús estaba lleno de multitudes, todos apegaban a Jesús. Y mientras toda la gente preocupada por estar cerca de Jesús, Jesús se acerca a aquel árbol y le dice, hey, chaparrito, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir por uno. Hermano. Y lástima que el tiempo corre, si no les diera más ejemplos. Pero antes quiero uno más. En el Antiguo Testamento hay una sierva llamada Agar. Fue arrojada, fue despedida por Sara, por Abraham, y la mandaron por el desierto. Y en medio del desierto, cuando ya no podía más, cuando estaba sedienta, la Escritura dice que allí estaba una fuente de agua por uno. Y uno más, hermano, ya que se me viene a la memoria y ya he estado entrando en esto. ¿Se acuerdan ustedes en Samaria? Samaria había alcanzado el Evangelio. Muchos se habían regocijado porque Jesús había entrado en el corazón. Los apóstoles estaban predicando y predicando y predicando. Y Samaria llegó al top mundial, podemos decir en ese entonces. Porque hubo un gran avivamiento. La Escritura dice que ellos se gozaban porque habían recibido la palabra de Dios. Y cuando todos estaban en una gran festividad, con una gran alegría, le dice el Señor, hey Felipe, ¿sabes? Deja Samaria y vete, porque allá en aquel lugar hay un etíope. Eso se encuentra en Hechos 8. Hay un etíope que necesita ayuda. Ve, explícale. Y Felipe fue, ayudó y aún lo bautizó en un charco. Por uno. Ahora entendemos que no es la voluntad del Padre que se pierda uno. Yo no sé cómo está tu condición esta mañana. No soy ningún mago. No soy absolutamente nadie para decirte cuál es tu condición. Pero si dentro de la palabra de Dios encontramos que el amor de aquel pastor daba su vida por la oveja, sin duda alguna, Él va a hacer todo para que tú regreses al redil. Amén. Para que tú regreses. Termino en la conclusión con esto, porque se me ha acabado el tiempo. Quiero que se den cuenta que todos somos valiosos para Dios. Usted vale una gota de la sangre de Jesús. Un borracho vale una gota de la sangre de Jesús. Un homosexual vale una gota de la sangre de Jesús. Todos nosotros valemos una gota de la sangre de Jesús para la gloria de su nombre. Ahora, con alegría, con denuedo, con contundencia, podemos decir que Dios reciba la honra, que Dios reciba la gloria, porque mandó a su Hijo y hoy podemos declararnos hijos suyos. Y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero ¿qué de usted? Yo le invito a que inclinen su rostro en esta linda mañana. Y en la conclusión no quiero bajarme, ni deseo pasar por alto absolutamente lo que es más importante. Esta mañana el Señor está buscando la número 100. Esta mañana está buscando
¿Eres tú acaso la número 100? ¿Eres tú? ¿Te sientes alejada de Dios? ¿Te sientes descarriada? ¿Te sientes desobediente? ¿Eres tú quien se siente atrapado por las luchas, por las pruebas? ¿Eres tú que ya no puedes más? ¿Eres tú que necesitas un respiro? ¿Eres tú quien necesitas algo del Señor? Yo quiero decirte esta mañana, hay oportunidad. El Señor te recibe. El Señor te recibe. Él vino a dar su vida por uno y solamente por uno, por la número 100. Usted es la número 100. Yo te pido, allí donde tú estás, allí reflexiona. Y si deseas una oportunidad para regresar al redil, aquí está el altar. Yo quiero orar contigo. El tiempo es tuyo, pero el que lo determina es el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abriera la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dices? ¿Quieres estar apartada de la manada? ¿Quieres estar apartado del redil? ¿Te sientes con la libertad de hacer lo que te conviene? Déjame decirte, un pastor te está buscando. El pastor es Jesús. Si esta mañana hay alguien que quiere pasar al altar, el lugar está abierto. El lugar está abierto. El lugar está abierto. Amén, gloria al Señor. Amén. ¿Alguien más? Eres tú y Dios. No eres tú y el pastor. No eres tú y tu esposo, tu esposa. Eres tú. Acordémonos. Es uno. Deja tus cargas. Deja tus luchas. Suelta lo que te está deteniendo para la gloria de su nombre. Es tiempo de dar cuentas a Dios. Porque ¿qué es vuestra vida? Si ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta mañana, el altar está libre. Está libre. Daré solamente un par de segundos más. Está libre. Así como están. Así como están. Intercedan.